Superando la intolerancia. Mire qué mensaje. Vamos a aprender algo bueno que va a servir para seguir creciendo y madurando. Que ese es el propósito, uno de los propósitos por los cuales, después de salvarnos, el Señor trabaja con nosotros para que maduremos en sus caminos. Muy bien, la intolerancia, superando la intolerancia. Fíjense que la intolerancia es un rasgo de la naturaleza humana caída, es un fruto de la carne. La intolerancia pues se da por diferencias y maneras distintas de pensar. Somos intolerantes por diferencias que van desde religiosas, que son las más comunes, por diferencias culturales, por diferencias políticas y hasta deportivas. ¿Cuántos le van a las Chivas? ¿Y al Atlas? Ya ahí está ya la intolerancia, ya así cállense, ¿verdad? Pero ¿qué es la intolerancia? Una definición es la siguiente: es la falta de disposición para respetar y aceptar lo que otros piensan, aunque no nos guste, aunque a nuestro juicio esté mal. Es esa falta de disposición de respetar y aceptar lo que otros piensan, cómo viven o lo que viven. Si no nos gusta a nosotros, bueno, y a ellos les gusta, bueno, somos libres, ¿no? Pero es ahí cuando se da la intolerancia. Aún en lo que creen, en la cuestión religiosa diferente a nosotros, ahí es donde se da la intolerancia. Ahora, no me malentiendan, por favor, porque ser tolerantes no significa aceptar el pecado, ¿ok? Eso que quede bien claro, ¿sí? Ni tampoco significa ser indiferentes al pecado, no. Pablo dijo, no se conformen a este mundo, a la forma de vida de este mundo, sino a la nueva vida que el Señor vino a darnos. Ahora, nosotros como cristianos decidimos someternos a la voluntad de Dios, pero los que todavía no quieren o nunca van a querer, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a rechazar? No debemos hacerlo. Entonces la intolerancia se manifiesta a base de prejuicios, juicios apresurados por la apariencia que a veces tenemos las personas, actitudes de rechazo. Otras actitudes son de superioridad, que hay quien se puede creer mejor o más sabio o inteligente que otro, y como consecuencia viene una cerrazón al diálogo, porque tú te sientes el poseedor de toda la verdad absoluta, ¿no? Es ahí cuando la intolerancia se manifiesta. El apóstol Pablo, en el capítulo 14 de la carta a los Romanos, lo voy a leer en la versión en lenguaje actual, dijo algo muy importante al respecto. Vamos a leer Romanos 14:1. Lean con mucha atención y síganme ahí. Dice así: reciban bien a los cristianos débiles. Quiero subrayar la primera frase: reciban bien. Otra traducción dice: acepten de buena gana a los cristianos débiles. ¿Quiénes son los cristianos débiles? Son los que están creciendo y están formando sus convicciones y son débiles en muchas cosas, porque todavía no están maduros. Por consiguiente, desde el primer siglo, la primera iglesia ya se daba este asunto. Por eso Pablo escribe a los romanos y les dice: reciban bien, acéptenlos, a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Están aprendiendo, hay que ser pacientes, ¿no es cierto? Continúo: si en algo no están de acuerdo con ellos, o sea, con los cristianos débiles, no discutan. O sea, compréndanlos, están creciendo. Y menos nos atrevamos a decir: ese ni cristiano es,
porque se le salió una mala palabra. Pues es que está creciendo. Eso es algo que tenemos que entender, ¿sí? No discutan, dice Pablo, versículo 2, por ejemplo, dice, hay quienes se sienten fuertes, sólidos, con convicciones, y creen que está bien comer de todo. No, está bien. Pablo dice que Dios nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este es un conocimiento que no todos tienen. Algunos lo tienen. Dice, creen que está bien comer de todo, y está bien. Mientras que los débiles se hacen veganos, solo comen verduras, porque tienen prejuicios de lo que se dice, de lo que leen, de lo que estudian. Dice, ay no, es que pobres animalitos, pobre vaquita, mejor me como una lechuga viva, pobre lechuga. Versículo 3, pero los que comen, se entiende, los que están más maduros, que entienden más. Si yo les pregunto, ¿cuántos entienden en buen nivel la palabra? No diga nadie nada. Ok, es una pregunta nada más. Continúo, pero los que comen de todo, o sea, son los que están más maduros, que entienden mejor las cosas de Dios. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. Los otros son los veganos, los vegetarianos, los que dicen, ay no comas carne de puerco porque Levítico está prohibido. Y tú dices, no, pues eso es de la ley, eso. No, lo que pasa es que tú, no. Fíjense bien lo que está diciendo la Biblia, Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras, o sea, los que están creciendo, no deben criticar a los que comen de todo. Pues Dios, fíjate la última frase, Dios los ha aceptado a ambos por igual. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Y se dan peleas y actitudes intolerantes en este nivel. Tú eres un atado, yo soy libre en Cristo. Lo que pasa es que tú, y se empiezan a ejercer la intolerancia. Y ese es un pecado, fíjense. Tenemos que aprender. Si de verdad te crees maduro, la intolerancia debe ser un rasgo que va disminuyendo en tu vida, porque entiendes más, ¿sí? Entonces aquí la enseñanza clave es la siguiente: que si Dios ha aceptado a personas con diferentes niveles de conocimiento, diferentes niveles de fe, diferentes niveles de entendimiento, diferentes niveles de madurez, nosotros también debemos hacerlo, ¿o no? Si Dios los ha aceptado, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. Lo mismo. Jesús nos dio ejemplo de tolerancia, de comprensión, de paciencia. Él fue firme rechazando el pecado, pero fue amoroso. La verdad se debe de decir en amor, como dice Pablo a los Efesios. Él no fue intolerante solo contra el pecado, fue firme su rechazo, porque de ese pecado, del pecado vino a salvarnos. Entonces Él es intolerante contra todo lo que es pecado, pero sin dejar de amar al pecador, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos. En Juan 4, no lo vamos a leer, la historia es larga, pero ustedes la conocen. Jesús va al encuentro de una mujer originaria de Samaria. Se conoce el pasaje como la mujer samaritana. Bueno, Jesús se acercó a ella a pesar de ser de otra raza. Ahí echó al suelo el racismo,
¿ok? Ella tenía un estilo de vida criticable. Sin embargo, él no la rechazó. Ella tenía una manera de adorar muy distinta a la que Jesús como judío tenía, pero no la avergonzó, ni se burló de ella, y mucho menos la rechazó. Él habló con ella, entabló un diálogo, la escuchó, le habló, la amó y con amor le mostró su verdadera condición, que era terrible. 5 maridos había tenido y 6 con el que estaba viviendo en Amaciato en ese momento. Sin embargo, Jesús no la avergonzó, no se burló, no la rechazó, que es lo que hacemos muy seguido nosotros. Hay que aceptarlo, ¿sí o no? Entonces hay que saber diferenciar esto, ¿sí? Por otra parte, sus discípulos que habían ido a comprar comida, cuando regresaron y lo vieron hablando con esta mujer, se maravillaron. Pero no, esa palabra se maravillaron, se asombraron, pero en sentido negativo, porque dijeron: ay, Jesús está hablando con una mujer. O sea, eran bien misóginos, despreciaban a la mujer. Ay, está hablando con una mujer. Y luego todos de los discípulos dice: y además samaritana. Wow, qué horrible espíritu ese, ¿no es cierto? Un hombre llamado Zaqueo era un consumado pecador, era bien tranza, vivía mal. Pero un día Jesús iba caminando y miró hacia un árbol grande que estaba ahí en el camino y vio a un chaparrito trepado allí, como queriéndolo ver. Y Jesús, que ve el corazón, pues sabía lo que necesitaba Zaqueo. El problema con nosotros es que no vemos el corazón. Por eso es que debemos evitar lo más que podamos juzgar precipitadamente o juzgar sin justo juicio. Es mejor callar y no decir nada. En el caso de Jesús, bueno, él era Dios, nos lleva toda la ventaja, ¿verdad? Y él vio su corazón. Jesús se hospedó en la casa de este Zaqueo, pero los demás se precipitaron en el juicio contra Jesús. Si supiera quién es este, así sabía. Lo que no sabían los que estaban juzgando es que él sabía quién era, y ellos no sabían que él sabía. ¿Ustedes sabían eso? Y criticaron a Jesús de manera precipitada, que es lo que solemos hacer los seres humanos. Nos precipitamos y erramos y nos equivocamos. Jesús fue tolerante con sus intolerantes discípulos. A ver, ¿cuántos reconocen que Jesús es tolerante con nosotros? ¿Tolera nuestras debilidades? ¿Y por qué nosotros no toleramos las debilidades de los demás? ¿Qué no deberíamos imitar al maestro? ¿Sí o no? Miren, vamos a Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos 9, 38. Miren este pasaje, nada más ilustrativo. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno, ni siquiera lo mencionó por su nombre, a uno, dice, que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, no va a la iglesia que yo voy, por lo tanto está mal. Y se lo prohibimos. Ellos pensaron que Jesús les iba a aplaudir. Ah, bravo, qué celo tienen, tan limpio, tan puro, y qué corazonzote para servirme y guardar la sana doctrina. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a seguir leyendo. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía.
Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas. ¿Por qué le prohíbes? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué haces eso? Le dice a sus discípulos, ¿por qué hacen eso? Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Pues ¿cómo? Si tú vas ahorita a cualquier congregación que está celebrando su reunión de adoración al Señor y predicación de la palabra como nosotros ahorita, si tú le dices, ¿por quién estás? ¿Por Jesús o por el diablo? Te va a decir, ay, ¿qué pasó? Pues estoy por Jesús, estoy con Jesús, vine a oír la palabra de Jesús, vine a adorar a Jesús. Dice el versículo 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, o sea, que no es anticristiano, por nosotros está con nosotros, es del mismo equipo. Ve a cualquier iglesia cristiana, incluyendo la católica, y pregúntales si aman a Cristo. ¿Qué te van a decir? Díganlo con convicción. Ahora, ya algunos están prejuiciados, no, pero tienen imágenes y aquellos hacen esto y otros se revuelcan aquí en la plataforma y ay, no, bueno, seguiré explicando para que nos vayamos ubicando. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Por consiguiente, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y crea que Él fue resucitado de los muertos por el poder del Padre, es hijo de Dios, ¿sí o no? Y somos hermanos, ¿sí o no? Yo sé que la mente carnal batalla con esto. Yo lo entiendo porque mi mente también batalló hace muchos años. Al paso del tiempo vas entendiendo muchas cosas, ¿sí? Vas entendiendo el Espíritu de Cristo. Porque el mismo Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, nos va guiando, nos va revelando cosas que cuando nos convertimos no entendíamos como hoy podemos entender. Jesús rechazaba el pecado, ciertamente, pero también lo corregía. Lo rechazaba, pero lo corregía. Reprendió a los pecadores, pero nunca dejó de amarlos. Lucas 9:51, hay un episodio aquí que quiero citar, quiero que me sigan ahí en la lectura. Jesús va con sus discípulos, dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, o sea, ya para su sacrificio por nosotros, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, con la convicción de que debía consumar la obra, y envió mensajeros delante de Él, o sea, de sus discípulos, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, para que continuara su camino. Versículo 53, pero los samaritanos no le recibieron. Probablemente, no lo sé cronológicamente si ya había pasado el diálogo de Jesús con la samaritana, que por su mensaje ella lo reconoció como el Mesías, se arrepintió, fue y predicó a Jesús a su aldea y toda la aldea se convirtió. Y a lo mejor la fama de Jesús corrió, no, ya también viene a quitarnos nuestra religión, también viene a cambiarnos como cambió esa samaritana, no lo sé. Pero ¿qué dice? Que llegó a esa aldea de samaritanos, los mensajeros, pero no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Dijeron, no, aquí no nos agarre de paso, aquí no queremos que venga Jesús. Ahora fíjate el versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, o sea, cuando vieron que Jesús fue rechazado, dijeron, Señor, más o menos ese es el tono, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Con razón Jesús les puso a estos dos hijos del trueno, les puso ese apodo. Es que eran intolerantes a más no poder.
O sea, si no estás conmigo, si no vienes conmigo, si no crees lo mismo que yo, estás mal. Nada más yo estoy bien. ¿De veras? Sí, nada más yo estoy bien. Y yo sí sigo a Jesús. Yo sí tengo la verdadera sana doctrina. Los demás no. Porque si no están con nosotros, no están bien. Entonces, Señor, ¿cómo ves? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo como Elías y los consuma? Fíjense, estos querían destruir toda la aldea. Hay cristianos hoy que quisieran ver a otros cristianos destruidos, y a los pecadores ni se diga. Hasta el quinto infierno los quieren mandar, porque se sienten muy justos, muy limpios, muy todo. Lo único que son es que son intolerantes, empedernidos, que desprecian a medio mundo, no han entendido el Espíritu de Cristo y son intolerantes con todo mundo. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros con esos intolerantes? ¿Hacer intolerantes? No, porque caeríamos en el mismo asunto. Como hace rato que estaba la alabanza ahí, estaban reportando en los comentarios que hace la gente en vivo, ¿verdad? Pues la mayoría, el 99%, ay, vamos a alabar juntos al Señor, aunque sea por la televisión o mi teléfono. Ay, sí, y repiten las alabanzas, y se sienten bendecidos y mandan saludos. Salúdenme a los hermanos, un abrazo. Pero nunca falta el intolerante. O la persona que pone comentarios de muy mal gusto, ofensivos, y a veces me dicen, oye, pastor, mire, está diciendo esto. No le conteste nada. No, déjenlo. O sea, no estamos de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Pero pues ni modo que se pongan a pelear ahí, ¿verdad que no? O quieren que hagamos descender fuego del cielo y los consumo a todo ese montón. A esos que están ahí en el tuyo. Pues no, estaríamos igual. Hay que ser intolerante con los débiles. Tolerantes, quise decir, con los débiles, con los que todavía no maduran, con los que tienen boca floja y dicen tontería y media. Hay que aguantar la vara. De otra manera nos agarraríamos peleando todos los días, a todas horas. Y eso no es ser un cristiano, créanmelo. Pero sigo leyendo. Versículo 55. Entonces, volviéndose él, ¿qué hizo? Les aplaudió, los felicitó. Porque dijeron, Señor, tenemos suficiente fe para hacer descender fuego del cielo y que consuma este montón de impíos, feos. No los felicitó ni les aplaudió, los reprendió, los regañó, les llamó la atención, los corrigió, diciéndoles, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabes. Yo vengo del Padre. El Espíritu del Padre que mora en mí, ese es el que yo vengo a darle a todo aquel que cree y se arrepienta. Yo no vine a destruir a nadie. Ustedes no han entendido todavía. Jesús, con mucha paciencia y tolerancia hacia sus mismos discípulos, les regañó, les reprendió, los corrigió, pero también les enseñó. Y les dice en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ustedes se creen muy justos porque andan conmigo, se creen muy lo mejor porque andan conmigo, pero les falta tanta madurez. Pero yo voy a ser paciente con ustedes. Y lo fue. Que es exactamente lo mismo que hace contigo y conmigo. Porque cuántas veces le hemos deseado algo mal a alguien y hasta oramos muy piamente. Padre, desaparécelo ya. Tú sabes todo el mal que me ha hecho. No, esa oración nunca te va a ser contestada.
Tú puedes pedir justicia, pero no ni vengarte por tus propias manos, ni orar de esa manera. Porque el Hijo de Dios, Jesús, no ha venido para mandar las almas al infierno. Él vino ¿para qué? Para salvarlas. Yo me imagino que el rostro de los discípulos manifestó vergüenza en ese momento, así como, ya ves, Pedro, tú empezaste. No, tú fuiste, Juan, Jacobo, ahí están, ahí que yo tengo mucha fe. Mira, ¿por qué no recibieron al Señor? Qué mala onda. ¿Viste cómo le habló al pastor? Irreverente. ¿Viste cómo le dijo? No, hay que sacarlo. No, tranquilos. Así no es. Ahora, ¿por qué caemos en la intolerancia? Sin duda que el orgullo espiritual es la razón principal por la que nos volvemos intolerantes. Porque el orgulloso piensa que él todo lo sabe, está en todo lo correcto, todo lo conoce, tiene respuestas para todo, entonces se siente muy seguro, muy autosuficiente, y eso le eleva el ego, el orgullo, pues, ¿verdad? Y de ahí parte su intolerancia, porque mira a los otros así con, este ignorante, es católico, ese ni sabe nada, se le postran a los yesos. No, o sea, no, así no es, créanmelo. Pero aquí cabe una pregunta importante: ¿cómo evitar la intolerancia? Bueno, en primer lugar, aceptemos que todos somos diferentes. ¿Sí entiende que todos somos diferentes? A ver, ¿conoce uno igualito a usted? Qué bueno, gloria a Dios. Todos somos diferentes, tenemos gustos diferentes. ¿Sus hijos tienen gustos diferentes? ¿Usted con su esposo o su esposa tiene gustos diferentes? En todo tenemos gustos diferentes, preferencias diferentes, políticas. Unos les van a este partido, otros a este. Algunos les gusta, algunos no les gusta la presidenta que tenemos, a otros sí los convence. Y cuando alguien que está convencido que está haciendo un buen gobierno dice algo bueno, el otro de manera intolerante, tú eres un ignorante, ¿qué no ves? ¿Cómo estamos todos miserables? Somos comunistas ya. Y el otro dice, y empiezan a pelearse. Y luego empiezan a ofenderse. ¿Es eso del Espíritu de Cristo? Por supuesto que no. Y lo más ridículo, pelearse por asuntos deportivos. O sea, eso es lo más. La última vez que fui al Estadio Jalisco hace más de 25 años, en un partido de ¿quién creen? Del mejor equipo del mundo. No, fue terrible. Más de 25 años, pues nuestros hijos tendrían como 5 o 6 años. Iba Chavapardo, Adrián, iba yo y no me acuerdo quién más iba. Y nuestros hijos estaban chiquillos de 5 o 6 años. Y cuando vimos ya el ambiente y todo, hacía mucho que no íbamos, dijimos, yo jamás volvemos al estadio, por todo lo que se oye, se ve y hace la gente, ¿sí? Pero no, unas agresiones impresionantes. Bueno, usted sabe, hasta tragedias ha habido en algunos países por la intolerancia, porque le va a cierto equipo. Mire qué irracional todo eso, que lleva a la gente al fanatismo. Y en cuestiones religiosas ni se diga, hermanos. Entonces, ¿cómo evitar la intolerancia? Aceptar que somos diferentes, hermanos, pero es algo que tiene usted que meditar, masticar, rumiar, para que lo pueda digerir. Todos somos diferentes. Cuando logremos entender en buena medida que todos somos diferentes, creemos diferente, aún como cristianos aquí puede haber diferencias en algunas enseñanzas de la Biblia. ¿Lo puede entender, sí o no? Pero no nos vamos a pelear por eso, ¿entiende? Sin embargo, hay quien sí se pelea.
por la intolerancia. Y ese es el pecado, ese es el error. Por eso el tema se llama superando la intolerancia. Entonces, ¿cómo evitarla? Pues aceptar que somos diferentes. Algo que nos puede ayudar es recordar el propio proceso que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, yo me miro a mí mismo y a veces pues tengo yo todas mis notas. Bueno, cuando se escribía ahora pues ya es digital mucho, pero yo tengo cajas con sermones como no se imagina. Y a veces lo saco ahí y empiezo a ver, ay, este es de 1984. Híjole, muchos de ustedes ni habían nacido. Y luego los empiezo a leer, los bosquejos, digo, ay, yo dije eso. Híjole, estaba medio como diamante en bruto. Sí, más bruto que pulido. Y digo, ay, no. Entonces, veo el proceso hasta el día de hoy. Y eso, si yo lo analizo ese proceso, cómo Dios fue paciente conmigo. Bueno, eso me ayuda a mí para mirar que Dios está trabajando en los nuevos y en los de mediana edad cristiana. Y digo, bueno, pues Dios está trabajando con él, sé paciente, aguanta, hay que aguantar la vara. Y dejar que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en ella o en él. Eso ayuda mucho, porque todos estamos creciendo, ¿no es cierto? Tener paciencia pues con otros es importante, como Dios la tuvo y la tiene con nosotros. Efesios 4, versículos 2 y 3, aquí nos dice que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, pero luego dice ¿cómo? En amor. ¿Sí? Me estaba recordando ahora con el evento de mujeres que acaba de terminar, de algo que sucedió el año pasado en el mismo evento. Resulta que unas de las hermanitas asistentes pues salieron a comerlo, ya regresaron en la tarde y tomaron un Uber, pidieron un Uber y ya las trajo aquí a casa de oración, pero mientras venían, ellas venían hablando linduras de las predicadoras. Ay, se cree mucho, ay, que esto y lo otro, y venían dándole duro a las predicadoras, ¿no? Entonces, pues el chofer iba ahí, pues bien tranquilo, ¿verdad? Pero pues iban dos atrás y una adelante. Y, ay, oye, ¿y viste la hermanita esta? Parecía quien se... Ja, 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 ja. O sea, bien lindas las hermanas, créanmelo. Entonces, cuando ya llega, dice, ay, oiga, llegó muy rápido. Dice, sí, no, pues buen servicio aquí. Oigan, ahí de paso me saludan al pastor Chuy. Y luego dice, ¿lo conoce? Dice, es que yo vengo a esta iglesia. Y yo sé quiénes son, pero yo nunca les dije nada, ni les negué la entrada. Bueno, pues yo sé que un día van a cambiar, ¿sí o no? ¿Tienen fe? Así como tienen fe para mandar fuego del cielo, digan, sí van a cambiar esas hermanitas, ¿sí o no? Eso, Señor. Hay que esperar que tú sigas haciendo la obra en ellas, porque hace falta. Corregir con gracia y con mansedumbre es una instrucción bíblica. Gálatas 6:1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, un espiritual es alguien que vive en el espíritu, como dice ahí el letrero, alguien que es guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu siempre nos va a guiar a la verdad, siempre nos va a guiar hacia el dominio propio, etcétera, etcétera. Y debemos de corregir con gracia y mansedumbre, según la Escritura, porque dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, restáurenle, ¿cómo? Con espíritu, o sea, con una actitud mansa, o sea, de mansedumbre. Pero el versículo todavía dice más, considerándote a ti mismo. No sea que tú hagas lo mismo y seas tentado y caigas y
y pues vas a ser corregido, pero ¿cómo quieres que te corrijan? Con mansedumbre, ¿no? O sea, con amor. Con tu familia no cristiana tienes que ser tolerante. No impongas tu fe. Es que ustedes son puros idólatras. Y la Biblia, es más, ¿sabes qué, papá? Ya no me hables. Abuela, te vas a ir al infierno. Con todos tus tiliches esos religiosos con los que tú te hincas y haces tus cosas del diablo. No, bájenle. Así no es. Es mejor hablarles de Cristo que de lo mal que están, porque al hablarles de Cristo y hablarles su palabra se van a dar cuenta por la misma palabra, solos. No tienes que ser intolerante, agresivo y mucho menos grosero. Y no le faltes el respeto a tus papás porque no son cristianos. Y tú ya entiendes todo. ¿Verdad que sí? ¿Entiendes todo? Ya están así como, yo no fui, Señor. Todos tienen caritas así de no. Con el testimonio, hermanos. Con el testimonio ese es uno de los sermones más poderosos que puede haber. O sea, que tú vivas la palabra, ¿sí? En la iglesia, bueno, en la iglesia aquí entre nosotros, pues si ves que alguien es nuevo allí, que le ponen su corazón de bienvenida, pues salúdalo, aunque piense diferente, aunque vista diferente, tenga aspecto diferente, se vea diferente. No seas intolerante. Miren, una vez, hace casi de recién que llegamos a este auditorio, y hace bastante, yo estaba allí en la cabina de audio y volteé así a la izquierda y vi a un joven que entró, pero no era parecido a los jóvenes que se reúnen aquí. Traía un de ese estilo punk, no sé cuántos años, o sea, como un plumero así, así cortado su pelo así y parado así y rapado de aquí, y por este lado tenía azul el color toda su cara y por este lado color anaranjado. Entonces yo lo vi y él volteó y me vio y yo lo saludé, pero al mismo tiempo vi que uno de los sugieres, lo vi que se arrancó cuando lo vi entrar y yo lo intuí y que me le adelanto y le salgo, le digo, ¿qué vas a hacer? A correr a ese, vea nomás. Y ni se te ocurra, ¿por qué lo vas a correr? ¿Está haciendo escándalo? No, pero se ve bien feo. Híjole, yo casi estuve a punto de decirle, pues tú te ves más, mano. Con esa actitud delante de Dios, te aseguro que estás más feo tú. Y le dije, no, es que no está haciendo escándalo, déjalo allí, no lo molestes. Ay, entonces él pues captó el asunto, dijo, ay, sí, ¿verdad? Perdón, no, le digo, está bien. Y el muchacho se estuvo ahí toda la predicación, toda la alabanza. Le invitaron a que pasara, se quiso quedar ahí, jamás lo volvió a ver. Pero hay muchas historias de gente así que luego la palabra de Dios hace su obra y se convierten. Pero ¿qué tal si lo hubieran echado? Porque está feo. Ahora en el evento de mujeres entró una señora con una vestimenta no muy propia, digámoslo así, no muy decorosa. Y se acercó conmigo y estaban ahí, era como un receso, pero las que la vieron con ojos fellitos, así como, pues es que su vestimenta no era muy decorosa, ¿no? Y pues menos en un recinto como este. Y pidió que quería hablar conmigo y yo les dije, déjenla. Y se acercó conmigo y empezó a llorar. Pastor, ¿puede orar por mí? Le digo, sí, ¿qué pasó? Pues mi esposo, mi hija, desaparecieron a mi hija, no la encontramos. Vengo de no sé qué ciudad,
y vine porque a ver si oraban y le pedían al Señor para que yo pueda encontrar a mi hija. Y yo les aseguro que más de una juzgona, ay, mira, impúdica, samaritana. O sea, somos tan intolerantes, no vemos el corazón y nos vemos mal delante del Señor, créamelo. Y bueno, en las redes sociales, hermanos, por favor, en las redes sociales, no peleen. Si te atacan o te dicen, no, es que el pastor con el que vas es el anticristo, no les respondas. ¿Me explico? Porque te vas a agarrar peleando ahí. No, pero es que no sabes lo que hay en casa de oración. Nadie sabe, nomás ellos saben. Si supieras, no irías. Y dicen cosas. Pues no conteste, no se pelee y no use sus convicciones para forzar a los demás o atacar a los demás o ningunearlos o despreciarlos. No, porque si usted ejerce su verdadera fe, usted va a ser tolerante y si contesta, dígale, voy a orar por ti, que Dios te bendiga, pero dígalo de corazón. Amén. Porque la intolerancia, hermanos, trae consecuencias, Ser intolerantes trae consecuencias. Miren, hay un versículo en Santiago capítulo 2 versículo 13, Santiago 2:13, que dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, Dios no va a tener misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, es mejor hacer misericordia que enjuiciar o condenar. Porque al enjuiciar y condenar nos lleva a la intolerancia, al rechazo y al desprecio de otros, que al no conocer su corazón no sabemos qué hay adentro. Su apariencia externa nos puede engañar, las apariencias engañan. La intolerancia, ese rechazo hacia los que piensan diferente a nosotros, ese rechazo a los que actúan o creen diferente, ha dejado heridas muy profundas en muchos seres humanos, y seguramente en más de uno aquí. Las hemos provocado porque algún intolerante nos ha herido o hemos herido por nuestra intolerancia. Y vuelvo a citar, los pleitos entre cristianos el día de hoy en las redes sociales son tan comunes, son el pan de cada día, que creo que hoy existen más canales, tanto en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, canales donde siempre se están pleiteando, siempre están peleando, siempre están evidenciando los errores del otro, se tira el uno al otro, y a veces ya ahora hasta con lenguaje soez, predicadores, pastores diciendo malas palabras en sus supuestos programas de defensa de la sana doctrina. Entonces, como ven que el pastor está utilizando malas palabras, los seguidores de ellos empiezan a usarlas escribiéndolas. Sí, son unos perros. Y me estoy yendo a lo más bajito. La Biblia nos llama a otra cosa, a nosotros los cristianos. Nosotros somos llamados a amar a los demás, a tolerar a los demás, a edificar las vidas de los demás. A eso somos llamados, hermanos. Pero cuando dejamos que la intolerancia gobierne nuestro corazón, cosecharemos consecuencias dolorosas, O sea, no es algo ligero. Hay consecuencias, así como cualquier pecado trae consecuencias, la intolerancia, que es un pecado, también trae consecuencias. Por ejemplo, la intolerancia rompe la unidad.
Por ejemplo, aquí entre nosotros, mire, 1 Corintios 1:10, dice Pablo: os ruego pues, hermanos, os ruego. Había un ruego en Pablo y les llama hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo antepone a Jesús mismo. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, las cuales se dan por las preferencias. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. No, tú quién sabe qué. Y se peleaban, se agarraban, hacían un desastre y medio, se agredían. Por eso Pablo dice: no, miren, yo puse como perito arquitecto puse el fundamento Jesús, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Edifiquen sólido, con oro, plata, piedras preciosas, que algo que construye, lo que construye en su vida espiritual, sus relaciones con la palabra de Dios, con el Espíritu de Cristo. Lo demás va a ser quemado. No pierdan su recompensa por ser carnales. No, ustedes hablen una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, misma mente es la mente de Cristo. En un parecer es el parecer de Cristo. La mente de Cristo, ¿cuál es? Tolérense, sean pacientes los unos a los otros. Esa es la mente de Cristo. Y si obramos en la mente de Cristo, vamos a crecer, vamos a madurar. Entonces vemos cómo la iglesia de Corinto estaba dividida por las preferencias que hacían, los partidos que hacían dentro de la iglesia, unos de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos. Entonces, cuando no toleramos las diferencias o los gustos, terminamos dividiendo lo que Dios quiere unir, o sea, su iglesia, mantenerla unida. ¿Cuál es una de las consecuencias aquí? Se rompe la comunión, porque los de aquí se pelearon con los de acá, ¿verdad? Ahora en el evento, algunas personas hacían comentarios como, por ejemplo, no, ¿por qué se visten así los del grupo de alabanza? Se ven ridículos. Entonces, si le seguimos ahí, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, los colores, como ahora parecen chilaquil. A lo mejor, a mí en lo particular sí me gusta, pero a lo mejor a algunos de ustedes no les gusta. ¿Qué, nos vamos a pelear? A ver, ¿a cuántos les gusta el chilaquil? Ahora, bajen la mano. ¿A cuántos no les gusta? Hay 2, 3. Pues sálganse. Aquí no son bienvenidos. ¿Se imaginan qué ridiculez, no? No, así no es, hermanos. Se rompe la unidad, perdemos efectividad, fuerza espiritual como cuerpo de Cristo. Hay iglesias que se dividen por prácticas, por liturgias, estilos de música. Así que se pelean. Yo me voy ¿cuántos vienen conmigo? Pues yo, porque aquí ya, quién sabe qué, y ustedes. Y se dividen las iglesias. ¿Sabe de alguna iglesia que se ha dividido así? Pues es el pan de cada día por puras tonterías, por la inmadurez, por la intolerancia en puntos doctrinales que son secundarios. Algo que está muy de moda ahorita, yo he detectado en las redes sociales, es el asunto del arrebatamiento, el rapto, de que Jesús va a venir. Hay por lo menos, yo he detectado ya por lo menos 5 interpretaciones diferentes del rapto. Unos que viene antes de la tribulación, otros en medio de la tribulación, otros que después de la tribulación, otros que no hay rapto, y otros que es algo simultáneo, rapto y segunda venida de Cristo. Miren, hermanos, déjenme decirles algo. En los aspectos escatológicos, que son los acontecimientos finales de la historia de la humanidad, se conoce como escatología, ¿sí? Al ser algo que está para la interpretación, unos lo entienden de una manera, otros lo entienden de otra manera. Por ejemplo, yo tengo mi manera o mi convicción, no se las voy a decir. No se las voy a decir, porque yo sé que más de uno va a decir: el
pastor Cristo, me largo de aquí, me voy. Entonces, analizando todo esto y veo, mire, a veces que yo tengo que ver por cuestiones pastorales, qué es lo que se está moviendo en el cristianismo. O sea, yo tengo que estar observando, porque luego a veces ustedes ahora ya como tienen acceso a la información, pues más de uno viene y pregunta, y hay que tratar de responderles lo mejor posible. Pero en este asunto del rapto, hermanos, he visto tantas cosas tan tristes, cómo se ofenden, cómo se descalifica el que cree de una manera, el que cree que Cristo va a venir en medio de la tribulación, desprecia al que y lo critica y dice: tú no eres cristiano, eres hijo del diablo. Y luego el otro le responde: no, ¿cómo se te ocurre decir que la iglesia va a pasar la gran tribulación? Si de eso vino a salvarnos. Pero sí, y otro dice: es que la iglesia siempre ha pasado tribulación, ¿por qué no la va a pasar otra vez? Y otro: no, que no. Y se empiezan a pelear. Y al rato dice: no, ya te investigué, tu esposa esto, tú en el pasado hiciste esto. Y empieza, no, hermanos, por el amor de Dios, ese no es el Espíritu de Cristo. ¿Qué es lo importante? ¿Que venga antes de la tribulación, durante o después? Lo importante es que va a llegar, hombre, ya, bájenle. Va a llegar. Una vez llegué de Estados Unidos y como iba en la cuarta o quinta fila, pues fui de los que primero salí en un vuelo de Volaris. Y recuerdo que salgo y eran los tiempos de Navidad y vi un montón de gente, estaba lleno en la llegada internacional. Pero había algo muy distintivo, había mucha gente con ramos de flores, con globos, con pancartas. Y dije: ay, gracias por la bienvenida. No era para mí, eran un montón de paisas que venían en el avión donde yo venía, que ya les habían dado sus documentos y después de 20, 30 y hasta 35 años regresaban por primera vez a su ciudad, aquí a Guadalajara o a Michoacán. Entonces la gente, yo lo capté de inmediato y me detuve para ver. No, hermano, se me hacía un nudo en la garganta de ver como: hijo, papá. Era una cosa impresionante. Pero ¿saben? Ese vuelo se nos retrasó como 3 horas. Y los que lo esperaban a 1 hora, pues no llegó a la hora que estaban esperando, que habían anunciado, pero no les importó. Pues igual, porque se tienen que estar ofendiendo de que si es antes, de que hasta los que niegan el arrebatamiento. Bueno, ok, nieguenlo, está bien, pero la segunda venida de Jesús no la podemos negar. Todos creemos en la segunda venida de Jesús, ¿sí o no? Bueno, yo el llamado lo hago a ustedes que son los que forman parte de esta congregación. No discutan sobre eso. O sea, estudien. Aquí en el Instituto Bíblico también les enseñan todo eso. Pero no es para pelear, hermanos, para discutir, menos para ofenderse y decirse un montón de groserías. Eso contrista el Espíritu de Cristo. Pero sigamos adelante. La intolerancia, hermanos, endurece el corazón. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo oraba y se paraba, el otro estaba acá todo compungido y se golpeaba. Oh, Señor, soy pecador. Y el otro así bien orgulloso: gracias te doy, Padre, porque no soy como los demás, no soy adúltero, no soy ni aún como este publicano. Qué actitud tan horrible. Y Jesús dijo: ¿quién salió justificado delante de Dios? ¿El fariseo o el publicano? Pues el publicano. Y ambos eran despreciables por la sociedad, pero uno tenía una actitud correcta. Pero el otro, bien un fariseo,
menospreció al publicano, se exaltó a sí mismo y su intolerancia, producto de su orgullo espiritual, lo hizo menospreciar al otro. Yo no soy como este. Yo no soy como este. Yo noto esto mucho a través de mi vida cristiana. La mayoría de nosotros venimos de trasfondo religioso católico. ¿Sí o no? Ok. Pero una vez que se convierten, yo veo este rasgo que no es correcto. Menosprecian todo lo que es católico. ¿Sí? Ciertamente hay cosas que no están en la Biblia, pero hay otras que sí. Pero se desprecia al católico. ¿Y saben una cosa? No es correcto. Después de haber sido tú un católico, que Dios tuvo misericordia de ti, y ahora conoces la verdad del Evangelio de Cristo, conoces a Cristo y ves a otros católicos y hasta nos burlamos de ellos y decimos ignorantes. Mira, nomás se postra, mira, a ver, que le responda el santo. Mira, el santo está ahí. Y si se le cae bien terremoto, se caen, se hacen pedazos, luego los tienen que andar pegando. Ja, 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 ja. Ignorantes, buenos para nada. No, bájenle. No es correcto. Porque de ahí salimos. Y el Señor no nos menospreció. Vino y tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No es correcto. Ese espíritu es como el de Jacobo y Juan cuando quisieron destruir la aldea samaritana. No es correcto. Aunque digan, es que en el nombre de la sana doctrina y de la doctrina correcta, ok, está bien, hay que hablar la verdad, que por sí misma ofende, pero no así en esa enseñanza, en esa explicación de la verdad del Evangelio, menospreciar a todos y decirles un montón de groserías, en un tono y en una actitud muy soberbia. ¿Saben ahora que murió el Papa la semana pasada? Hubo cristianos en las redes que se alegraron, hermano, y hacían memes del Papa Francisco en el infierno. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Por supuesto que no. Eso no es correcto de ninguna manera. Porque al tener este espíritu fariseo dejamos de ver nuestras propias fallas y nos volvemos duros contra los demás. Y eso afecta el testimonio cristiano. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Dijo eso o no? Entonces el mundo no se va a convencer por ganar debates en YouTube. Por eso jamás verán a su pastor debatiendo en YouTube. Jamás me van a ver ahí. ¿Puedo debatir? Pues claro, todos podemos. Entonces el mundo no se va a convencer por ganar debates en YouTube. Yo estoy convencido que hay ovejas de pastores de estos que aparecen en YouTube que son contenciosos, buscapleitos, ofensivos. Yo sé que, yo lo sé, que hay ovejas que ven a su pastor y están avergonzadas de ver a su pastor pleitear, decir groserías, ofender a medio mundo, ser intolerante con medio mundo, y el domingo invitarlos a orar, a adorar a Dios. El testimonio se afecta, hermanos, también con esto. No es correcto. Si mostramos rechazo, juicio y desprecio, ¿cómo verá la gente que no es cristiana a Cristo en nosotros? Ustedes saben que cualquiera puede entrar a las redes sociales, ¿sí o no? Y ver, yo a veces me he tomado el tiempo de ver comentarios y, yo pensaba que los cristianos eran diferentes. Yo pensaba, no, son iguales. Creo que hasta más agresivos, porque, y es peor, decía una vez un comentario, porque al decir que ellos ya ahora conocen la verdad, pero siguen comportándose y peleándose y discutiendo y ofendiéndose como cualquier que no es cristiano, pues están peor. Y sí es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Provocamos que se alejen de la salvación, porque no están viendo a Cristo en nosotros,
También un montón de buscapleitos y de contenciosos. Efesios 4:30 nos da una advertencia allí muy seria y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad que nosotros llamamos, y Él mora en nosotros, y Él se contrista cuando nosotros obramos de esa manera, así como el Padre se contrista, así como Jesús lloró delante de la ciudad de Jerusalén porque lo rechazaban, y Él se dolía y se contristaba, así como tú te contristas cuando ves que alguno de tus hijos de pronto te das cuenta que se droga y sientes un dolor así profundo y desesperante que te derriba, te deprime, te pone triste. Ese es el sentido aquí de contristar. ¿Qué sucede entonces cuando obramos de esa manera? Contristamos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y fíjense el 31, quítense de vosotros toda amargura. La idea de quítense, la figura es la de desvestirse para ponerte otra ropa, como hoy en la mañana, ¿verdad? Te desvestiste, te cambiaste, te bañaste y te pusiste una ropa limpia. Esa es la idea aquí. Desvístanse de esa vestidura de amargura, de esa vestidura de enojo, de ira, de gritería y maledicencia y de toda malicia. Y vístanse, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros. Hay un maestro de la Biblia, un teólogo que yo sigo por muchos años ya, he aprendido muchas cosas de él, y él tuvo una controversia con otro pastor, con otro ministro, y se dijeron de todo. Y yo observaba, digo, ¿le escribo o no le escribo? Así como para tratar de buscar que le bajara y se alejara de la contienda. ¿Me explico? Pero dije, ay, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y sentí por el Espíritu no escribirle. Pero para sorpresa mía, en días pasados, como yo estoy inscrito en su canal, me llegan las notificaciones y resulta, pues ahí salió. Entonces yo le di clic y empecé a escuchar que se estaba reconciliando con el que se había dado una recia pero tremenda, y le estaba pidiendo perdón. No, ¿sabes qué me pasé, hermano? Discúlpame, perdóname. Y el otro, no, es que yo también soy de mecha corta, y pues como tú me dijiste, pues yo me enojé y no me contó. No, perdóname. Y se reconcilió, algo cristiano. Yo dije, gloria a Dios. El sentir que tuve del Espíritu de no escribirle era exacto para mí, porque a veces uno, en su deseo puede provocar lo contrario, ¿no? Total, se reconciliaron. Y yo dije, ya hasta le mandé una nota. Y dije, oye, te felicito, esto es de cristianos. Pero ¿qué creen? Otro que también se había peleado, ese estaba enojado porque se habían reconciliado. No, ay, si ya parecen nenas. Ay, perdóname. Ay, parecen, fíjate nomás. Y es un experto en quién sabe cuántos idiomas. Y yo nomás me quedé, es que no puede ser. ¿Cómo es que a un cristiano le moleste que otros dos cristianos limen sus asperezas? Pues fíjense, hay de todo en la viña. Ahora hay que ser tolerante y paciente con el que está enojado porque se reconciliaron. Ya le caerá el 20, ¿sí o no? Y bueno, a orar por él, pero no abonar a que esto se multiplique, hermanos. No, la intolerancia no es fruto del Espíritu, es fruto de la carne. Pero el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad y la mansedumbre, esos son frutos del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando contristamos al Espíritu? Obstaculizamos el trabajo en nuestro corazón, detenemos
la guía del Espíritu, obstaculizamos la obra que el Señor por el Espíritu hace en cada uno de nosotros. Nos volvemos fríos, vacíos, sin la gracia de Dios, sin la presencia de Dios. Yo no quiero una vida así. ¿Ustedes sí? Pues no sean intolerantes. No seamos intolerantes. Impide el crecimiento espiritual, hermanos. Nos estancamos. Si somos intolerantes, no maduramos. Nos vamos a quedar ahí. La intolerancia no construye, destruye, porque destruye relaciones, divide familias, divide iglesias, enfría corazones, afecta nuestro testimonio. Pero la misericordia y la paciencia traen sanidad, une, refleja a Cristo, y como dice Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Finalmente, la intolerancia, hermanos, es asesina. Es decir, que un intolerante es un potencial asesino. Miren este versículo, 1 de Juan 3:15. Dice así: y todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué es? Es un asesino. Yo he oído en esos debates a pastores, a predicadores, a eruditos, y no dudo de su erudición. Por ejemplo, una vez oí a uno que decía: yo aborrezco al Papa, lo odio con todo mi corazón. Yo dije, no. Tan fuerte fue, a lo mejor soy muy delicadito, que no lo creo, pero ya no pude seguir oyendo. O sea, ¿cómo alguien puede decir eso delante del público? Pero él dice que es un cristiano que sabe mucho, que ha estudiado teología, que tiene títulos, que quién sabe cuántas carreras tiene, pero aborrece al Papa que murió. Y se alegró cuando se murió. Debe donde debe estar, dice. Pero todo aquel que aborrece a su hermano, no, es que ¿cómo va a ser mi hermano? ¿Y tú quién eres para saber si es nacido de Dios o no? Pues por los frutos. Sí, pero si hubieras visto a Pedro negar a Jesús, de seguro lo juzgarías como un no convertido, ¿sí o no? No nos metamos en ese terreno. Solo Dios conoce a los suyos. Ahí rebasamos el nivel de soberbia más vergonzoso. Cuando nos ponemos, ese es salvo, ese no, aquel tampoco, y aquel menos, y aquel de arriba menos. No, esos se duermen como el pastor no se alcanza a ver los ojos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No lo voy a explicar, no necesita explicación, hermanos. ¿Saben cuál fue el primer crimen por intolerancia religiosa? ¿Sí saben? ¿Quién? A ver. Caín fue el primer homicida. Abel fue la primera víctima por intolerancia religiosa. Génesis 4:3. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas, versión lenguaje actual, y se las llevó a Dios como ofrenda. O sea, diferentes, uno frutas y el otro una oveja. Diferente la ofrenda, ¿no? Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía enojado, lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado.
Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por el pecado. Un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde, Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Claro que Dios sabía, ¿no? Y Caín le respondió: no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces Dios le dijo: ¿por qué has matado a tu hermano? ¿Por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Ok, algunos dirán: no, pues yo no me atrevería a matar a nadie físicamente. Pero Jesús fue más allá. El asesinato por intolerancia religiosa fue porque Caín se llenó de celos y de odio porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de él no. Porque la ofrenda de Abel iba de acuerdo con lo que Dios había ya dejado vislumbrado, de que enviaría al Cordero de Dios, y él ofreció un corderito y el otro ofreció fruta, nada que ver. ¿Lo entienden? No tengo más tiempo para explicarlo. Por eso Dios dijo: no, esto tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces él no le gustó, se ensañó, se enojó y fue y mató a su hermano. Y sí, de seguro algunos dirán: yo jamás levantaría mi mano. No, ok. Pero el odio contra otro ser humano es asesinato delante de Dios. ¿No me lo cree? Primera de Juan 3:15, otra vez: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿es qué? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No hace falta matar con las manos, hermanos. Basta con desear el mal. Basta con insultar o rechazar sin razón, como los que se alegraron por la muerte del Papa, o como los que hoy se están dirigiendo entre hermanos: eres un perro ignorante, hijo del diablo, idiota, le dijo uno al otro. Te aborrezco, católico idólatra, el más celoso de la sana doctrina. Jesús fue claro, hermanos. Mateo 5:21. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás? Sí, todos lo sabemos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Lo escucharon? Les está preguntando a sus discípulos y a ustedes también hoy. Pues sí, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Termino con Romanos 12:21. La respuesta cristiana contra la intolerancia pues es el amor, porque el amor lo vence todo, ¿sí o no? Y Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De ahí la enseñanza de Jesús se sintetiza. Si alguien te maldice, tú le bendices, ¿sí o no? No contestes maldición por maldición. No, te maldicen, bendícelos. Te calumnian, ora por ellos. Ese es el cristianismo, así sencillo, hermanos. ¿Cuántos reciben la palabra? Hay que crecer, hay que superar la intolerancia. Hay que ir más todavía descubriendo el sentir del Espíritu de Cristo que está en nosotros. Amén. Pónganse de pie y oremos. Señor, perdónanos porque hemos abrigado odio, juicio y rechazo hacia todos aquellos que no piensan como nosotros, que no creen como nosotros, que no tienen las convicciones como nosotros,
Y nos ha llevado, Señor, el orgullo a despreciarlos, ofenderlos. Pero hoy estamos con convicción de que debemos dejar que el Espíritu siga trabajando en nosotros, al cual hemos contristado. Señor, perdónanos por haber contristado tu Espíritu. Limpia nuestro corazón de todo orgullo, toda raíz de intolerancia. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amas, a ser paciente como tú lo fuiste y lo sigues siendo. Hablar con verdad, sí, pero con gracia y misericordia, como tú lo hacías. Ayúdanos a vencer el mal con el bien. Danos un espíritu de paz, de mansedumbre y justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Sigue trabajando en mí. Limpia toda esa maldad, Señor, y ayúdame a seguir adelante. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Acerco a ti para rogarte, mi Señor, dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Danos sabiduría, Señor, y entendimiento, conocimiento de ti, Señor, para actuar como tú. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad
para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Señor, tú has dicho que el que necesita sabiduría te la pida a ti, y que tú la das en abundancia y sin reproche. Yo sé que te honra cuando nosotros nos humillamos y te pedimos sabiduría, y hoy te la pedimos con todo el corazón. Queremos ser más como tú, Señor, y te necesitamos, y queremos ser como tú eres y hablar como tú hablarías. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios.